Buenas noches con todos, bienvenidos todos los que van a participar en este tercer curso virtual del CIAF. Nos están realmente visitando muchos participantes de distintas partes del país, así que a todos les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos todos una vez más a este tercer curso virtual del CIAF. Quiero comprobar si me están oyendo todos. Ustedes tienen una opción, un pequeño chat. Si me oyen, por favor, confírmenme por medio del chat. En este momento, si ustedes me están oyendo perfectamente, pueden darle clic al icono de la pequeña mano que tienen en el panel que ustedes cuentan. Perfecto, Carlos, Lino, Jenny, Humberto, Ana Claudia, Gladys. Bueno, parece que todos me están escuchando correctamente y no tienen problemas. Perfecto. Las personas que han tenido algunos problemas técnicos de instalación respecto al demo o cualquier otro problema en particular, al finalizar la sesión vamos a estar dándole asistencia. En este momento vamos a comenzar ya con la sesión. Ya está con nosotros en el panel de control, ya está con nosotros el expositor del día de hoy, el señor Luis Guerrero. Va a llevar la sesión de introducción al curso. Recuerden que estas sesiones a la vez también se están grabando, así que no pierdan no pierdan de repente el tiempo en estar anotando mucho, porque estas sesiones las van a poder repasar desde la zona de usuarios que todos ustedes cuentan. Muy buenas noches. Antes de comenzar, yo me gustaría saber que ustedes a través del chat me escriban desde qué ciudad nos están visitando, desde qué ciudad nos están conectados en este momento, para poder saber, ¿no? Humberto Manco nos dice que es desde Cusco. Ayacucho, Gladys, desde Malacañete, de Puno, desde todas las partes del país están conectados en este momento. De Lima también hay personas, Ana Claudia, Henry, Moquegua. Bueno, bienvenidos a todos. Una vez más, y vamos a proceder a dar inicio a este tercer curso virtual del CIAF. Recuerden que este curso es a nivel básico. Ustedes tienen en la parte derecha un pequeño panel y en cualquier momento ustedes pueden escribir sus preguntas vía chat, o en todo caso, si cuenta con micrófono, lo único que tienen que hacer es darle clic al icono de la manito y nosotros desde nuestro panel de control vamos a habilitarle la opción de poder formular sus consultas. Muy buenas noches. Voy a pasarles con el expositor del día de hoy. El día de hoy nos acompaña el señor Luis Guerrero. Bienvenido, señor Guerrero, y vamos a comenzar con la sesión de introducción del curso. Él nos va a hablar sobre el módulo propedéutico. Bienvenido, señor Guerrero. Buenas noches. Vamos a empezar con la primera sesión del curso. En esta primera sesión voy a hacer uso de unas diapositivas que se ha preparado para este curso, en la cual vamos a hacer una presentación de cuál es la función, las funciones del CIAF, cuáles son los objetivos que busca el CIAF, un poco y darnos cuenta cuál es su ámbito de acción, eh, cuál es cuáles son los sistemas administrativos que abarca, ¿no? Para luego ya hacer uso del sistema en las siguientes sesiones que vienen luego, ¿no? Bueno, entonces, tal como presentó este, el,
el presentador hace un momento, él explicó las reglas del uso del- de la plataforma virtual. Ustedes, si tienen alguna consulta, a lo largo de mi exposición, ustedes levantan la mano y yo le puedo absolver, ¿no? Si tiene micrófonos, yo escucho su pregunta y la respondo de tal manera que todos los participantes del aula escuchan la pregunta y la respuesta, ¿no? Y si no, la pueden hacer por escrito a través del chat. Vamos a ver eh, por qué es importante el CIAF, ¿no? El CIAF, desde ahora hasta las últimas, vamos a entenderlo al CIAF como como un sistema, ¿no? El CIAF es un software que ha desarrollado el Ministerio de Economía para para registrar todas las transacciones que tengan que ver con la administración financiera del sector público, ¿no? Es un módulo que abarca todos los procesos y todos los procedimientos de la administración financiera, ¿no? Entonces vemos que uno de, de los fines que busca el CIAF que buscó desde que se creó el CIAF es apoyar al ordenamiento y la administración de las finanzas públicas, ¿no? Entonces es ahí donde vamos a ver su ámbito de acción del CIAF, la administración financiera del sector público. Ese es su ámbito de acción, ¿no? Contempla entonces los procesos que tienen que ver con la formulación del presupuesto, con, eh, con la actualización del presupuesto, ya una vez que se ha aprobado, a través de del uso de las modificaciones presupuestales, etcétera, ¿no? Y es algo que ya vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de estas sesiones. Abarca también lo que corresponde a la ejecución de gastos e ingresos, dentro de la cual se encuentra la pagaduría, ¿no? El proceso de pagaduría, el proceso contable, ¿no? Y él abarca también los procesos que tengan que ver con la deuda, con el registro de la deuda eh, en los gobiernos subnacionales principalmente, ¿no? Entonces, es, es un sistema que abarca lo que corresponde a la administración financiera. Y por lo tanto vemos en la parte inferior de la diapositiva que no contempla entonces los procesos que tienen que ver con los procesos de la administración de recursos humanos, los procesos logísticos, lo que corresponde al abastecimiento, ¿no? Y al control patrimonial, entre otras cosas. No abarca esos procesos. Si bien es cierto, toma insumos que se derivan de estos procesos, pero no contempla el proceso mismo, ¿sí? Solamente su ámbito de acción está en la administración financiera, ¿sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta diapositiva nos muestra que en una entidad pública típica, como cualquier entidad del sector público, tiene, po- podemos separar a los procesos que tiene una entidad, cualquier entidad pública, en tres conjuntos de procesos, ¿ya? Podemos separar a los procesos en tres conjuntos de procesos, ¿no? A un primer conjunto de procesos los podemos llamar los procesos sustantivos o los procesos principales, que son aquellos procesos que tienen que ver con la razón de ser de la institución, ¿no? Que tienen que ver con la prestación de los bienes y servicios que tiene que hacer una institución para el cumplimiento de su misión y la realización de sus funciones que le ha encargado la sociedad, ¿no? Ese es el primer conjunto de, de sistemas, ¿no? A lo que llamamos sistemas administrativos principales. Después hay otro conjunto de sistemas administrativos que lo podemos denominar, que lo podemos denominar
sistemas administrativos estratégicos, que son aquellos que tienen que ver con con el planeamiento, ¿no? Con el planeamiento, con la toma de decisiones. Aquellos sistemas administrativos que se encuentran dentro que se encuentran ejecutados por la alta dirección de una institución. Y el tercer conjunto de sistemas administrativos son los sistemas administrativos de apoyo. ¿Está bien? Los sistemas administrativos de apoyo. Entre ellos encontramos a los sistemas que vemos acá, a los sistemas administrativos de tesorería, al sistema administrativo de tesorería, de contabilidad, de endeudamiento, adquisiciones de personal, patrimonio, inversiones principalmente, ¿no? Inversiones, no planeamiento, inversiones, presupuesto, entre otros, ¿no? Así también dentro de los sistemas administrativos de apoyo están el sistema administrativo de trámite documentario, de soporte informático, entre otros, ¿no? Entonces, esos vienen a ser otro conjunto de sistemas administrativos, aquellos sistemas que brindan, que dan soporte para que se puedan realizar los sistemas administrativos sustantivos o principales, ¿no? Son aquellos que brindan soporte para poder realizar los sistemas principales, para que se puedan ejecutar los procesos principales. Entonces, y es dentro de estos sistemas administrativos de apoyo que se va a emplear el SIAF, ¿no? El SIAF está dentro de este conjunto de sistemas administrativos de apoyo, pero no de todos, solamente de aquellos que tienen que ver con la administración financiera del sector público, que son estos cuatro que están acá, ¿no? Estos cuatro sistemas administrativos son los que forman la administración financiera, ¿no? El sistema administrativo de presupuesto, el sistema de endeudamiento, el sistema de contabilidad y el sistema de tesorería. Esos son los cuatro sistemas que forman parte de la administración financiera. Y son los cuatro sistemas que va a contemplar el SIAF dentro del sistema, ¿no? Son solamente estos sistemas. Entonces, al SIAF lo vamos a ubicar dentro de estos sistemas administrativos, no de otros. Solamente contempla los procesos que tienen que ver con estos cuatro sistemas administrativos. ¿De acuerdo? No con otros. Entonces, por eso al inicio le decía que no contempla los procesos que tienen que ver con la logística, con personal. Eso corresponde a otro conjunto de sistemas administrativos que si bien es cierto son sistemas de apoyo, pero no forman parte de la administración financiera. Muy bien. Entonces, ya sabemos el ámbito de acción que tiene el SIAF dentro de una entidad, ¿no? Dentro de una entidad. Está ubicado dentro de los sistemas de la administración financiera. Dentro de la clasificación institucional que existe en el sector público, nosotros tenemos una clasificación como la que vemos en esta diapositiva, ¿no? Que es una separación de las entidades del sector público en un conjunto de entidades que se denomina gobierno nacional. En este conjunto de entidades nosotros vamos a tener principalmente a los ministerios, a las universidades, algunos hospitales que pertenecen al Ministerio de Salud, ¿no? Algunas OPDs, como el PRONA, el FONCODES,
los organismos reguladores, entre otros, ¿no? Esas son las instituciones que forman parte del gobierno nacional. Después tenemos otro conjunto de entidades que corresponden al ámbito de los gobiernos regionales. Acá encontramos pues a los 26, en realidad 26 gobiernos regionales, ¿sí? Y a todas las direcciones regionales, ¿no? Y sus unidades ejecutoras, ¿sí? Estos números no son tan exactos, puede variar unos cuantos más, ¿no? Porque esto se va actualizando. Luego vamos a conversar cómo es que se crean las unidades ejecutoras y esto se va actualizando, ¿no? Entonces, acá en este conjunto de entidades vamos a tener a los gobiernos regionales y a las entidades y a sus unidades ejecutoras, ¿no? Otro conjunto de entidades se encuentra dentro de los gobiernos locales, a las 1831 municipalidades, 194 municipalidades provinciales y el resto municipalidades distritales, ¿no? Entonces, el CIAF se va a utilizar dentro de estos tres primeros, dentro de estos tres conjuntos de entidades, ¿no? En las entidades que pertenecen al gobierno regional, el gobierno nacional, en el conjunto, en las entidades que pertenecen a los gobiernos regionales y en todas las municipalidades, ¿no? Entonces, en estas son las entidades, en este conjunto de entidades se ubican los usuarios del CIAF, ¿no? ¿Ok? Entonces y hay otro conjunto de entidades que son las empresas del Estado, en las cuales tenemos las empresas que pertenecen al FONAFE. Ahí tenemos a las empresas como Petroperú, Sedapal, el Banco de la Nación, empresas eléctricas. Esas entidades no usan CIAF, ¿no? Ellos tienen otros sistemas administrativos, otros software, desarrollados también por el Ministerio de Economía, por el CIAF, pero no utilizan el CIAF que nosotros vamos a ver durante este curso. Es otro sistema. Después tenemos a las entidades de tratamiento empresarial. Está conformado principalmente por las empresas de agua, las empresas de saneamiento y las cajas municipales. Estas entidades no usan CIAF tampoco. Y otro conjunto de entidades a las cuales denominamos otros, en la cual se encuentra el Banco Central de Salud y las beneficencias, entre otros, tampoco son usuarios del CIAF, ¿no? Entonces, el CIAF se ubica dentro de este conjunto de entidades, ¿sí? En este conjunto de entidades, en estas tres, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ya desde este momento nosotros debemos ya ir esclareciendo que no existe dos sistemas ni tres sistemas, no existe un CIAF para el gobierno nacional, no existe un CIAF para el gobierno regional, ni un CIAF para el gobierno local, sino existe un solo sistema. El sistema es el mismo para los tres niveles de gobierno, ¿no? Hace un tiempo se creía pues que había un CIAF para los gobiernos locales, un CIAF para los gobiernos regionales y un CIAF para el gobierno nacional, ¿no? Y no es así, es un solo sistema. Entonces, aquella persona que sabe usar el CIAF o utiliza el CIAF en un gobierno local, también lo puede usar en un gobierno regional o en un ministerio. O sea, estamos hablando del mismo sistema, ¿no? Las mismas funcionalidades, las mismas reglas. Es el mismo sistema. ¿De acuerdo? Quien sabe hacer la contabilidad en un gobierno regional, también hacer la contabilidad y preparar los estados financieros, por ejemplo, en el CIAF, también lo puede hacer en un gobierno local o en un ministerio, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, vamos a responder sus preguntas, a ver quién tiene alguna pregunta. Muy bien.
Entonces, ese es el ámbito de acción del CIAF. Entonces ya vemos, el ámbito del CIAF dentro de la estructura del sector público se encuentra dentro de estos tres niveles de gobierno, ¿no? Las entidades que pertenecen a estos tres niveles de gobierno. Y el CIAF es el mismo para los tres, ¿de acuerdo? Y además, dentro de una entidad del sector público, contempla los procesos que corresponden a la administración financiera del sector público, ¿de acuerdo? Muy bien. Ese es el ámbito de acción en una entidad del sector público, ya focalizándonos en una entidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el marco legal del CIAF ha sido dado por la ley 28112, la ley marco de administración, la ley marco de administración financiera del sector público, ¿no? Conocida también como la ley SAFI. Es la ley que establece al CIAF como el registro único de información, como el registro único en el cual todas las entidades del sector público registran toda la información que tenga que ver con la administración financiera del sector público. ¿Sí? Entonces, es a partir de esta ley que se establece que la obligación de todas las entidades del sector público de usar CIAF. ¿De acuerdo? Entonces, no hay otro sistema que se utiliza para el registro de información que tenga que ver con la administración financiera del sector público. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya en este momento nosotros podemos establecer, podemos ya indicar cuáles son los objetivos del CIAF, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales objetivos del CIAF? Los objetivos, dentro de los dos objetivos principales del CIAF se encuentra ser de registro único de todas las transacciones que tengan que ver con la administración financiera del sector público, ¿no? Ser un sistema de registro único, ¿no? Eso significa que la información en el CIAF se registra una sola vez, ¿no? O sea, la información se registra en un determinado proceso de la administración financiera y luego se comparte, ¿no? Eso es lo que ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de este curso, ¿no? Cómo se va registrando información y luego se comparte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el CIAF, su objetivo número uno es ser un sistema de registro único que contemple todas las transacciones que tengan que ver con la administración financiera del sector público. Y el segundo objetivo es ser un medio de comunicación, un medio en el cual se comunica el Ministerio de Economía con las entidades del sector público y cómo las entidades del sector público se comunican con el Ministerio de Economía, un medio de comunicación en el cual se comunican las entidades del sector público entre ellas y ellas con el Ministerio de Economía. ¿Sí? Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Misael Rivera. Le damos una vez más la cordial bienvenida a este curso de capacitación virtual sobre el CIAF. Esta noche está acompañándonos Luis Guerrero Silva, ya ustedes seguro han escuchado de él y de hecho está exponiendo el marco legal del CIAF. Pero antes de continuar, yo quisiera, por favor, superar algunos impases que están ocurriendo. Por favor, ustedes tienen una manito, previamente se les ha dado las indicaciones de para qué sirve. Pueden levantar la mano, por favor, las personas que me escuchan en este momento. Vamos a corregir los impases que existen. Por favor, pueden hacerlo. Muchas gracias. Por favor, todas las personas que están conectadas en este momento. Se escucha perfectamente. Si no, a través del chat pueden informarnos cuál es de repente el error para poder superar el impasse que estamos teniendo.
Bien, señores, entonces vamos a continuar, por favor. Cualquier consulta que tuvieran, estamos para poder absolver sus consultas. Bien, entonces continuamos, por favor. Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces habíamos dicho que los dos objetivos principales del CIAF era constituirse en un sistema de registro único de todas las transacciones que tienen que ver con la administración financiera del sector público y además ser un medio de comunicación entre el Ministerio de Economía y las entidades del sector público. ¿Sí? Muy bien. Señor Vázquez, díganos cuál es su consulta. ¿Lo escuchamos? Si tiene usted una consulta, hágala por su micrófono. Nosotros todos los vamos a escuchar. Se escucha una cierta bulla, pero no se le puede copiar bien, señor Vázquez. A ver, acérquese mejor al micro. Ya, seguimos entonces. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el esquema de comunicación que usa el CIAF para el envío de comunicación, ¿no? Entonces, como vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones, el CIAF utiliza un sistema de comunicación para transferir, para trasladar la información desde el sistema local, que es el que vemos acá, representado en estas computadoras. Nosotros vamos a tener entonces un sistema local, que es el que ustedes van a utilizar durante en estas sesiones, el sistema local y el sistema central, ¿no? Entonces, para trasladar información desde el sistema local al sistema central, se va a utilizar un esquema de transmisión, ¿no? En el cual se utiliza la internet para poder trasladar la información, o sea, los registros que se realizan en los sistemas cliente hacia el sistema central. ¿De acuerdo? Ese es el sistema que se va a utilizar para la comunicación. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco más ya propiamente del CIAF. Bueno, acá vamos a mostrar algunas de las ventajas que se tiene con el uso del CIAF. Una de las ventajas se encuentra es que el CIAF se constituye en un sistema de registro obligatorio, ¿no? Como mencioné hace un momento, a través de la Ley de Administración Financiera del Sector Público, se establece que el CIAF es el sistema de registro obligatorio, ¿no? En el cual se va a ingresar toda la información que tenga que ver con la administración financiera. Y si eso se cumple, se puede decir que se tiene una cobertura que tiende a ser del 100% de todas las transacciones que tengan que ver con la administración financiera, ¿no? Tener un sistema de registro único permite tener una cobertura del 100% de las transacciones que tengan que ver con la administración financiera, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que se puede, teniendo una cobertura del 100%, nosotros podríamos hacer consultas, poder tener información de cuánto es el presupuesto del sector público, ¿no? Cuánto es el presupuesto
inicial, cuánto es el presupuesto actualizado, cuánto es la ejecución de gastos en sus diferentes fases del ciclo de gastos, cuánto se está utilizando el presupuesto, ¿no? ¿Cuál es el nivel de ingresos que tienen las entidades del sector público, ¿no? Y por lo tanto, se puede contar con información oportuna y consistente, ¿no? Eso significa que teniendo SIAF, se puede decir que se tiene información en tiempo rápido, ¿no? Yo no voy a decir en línea, no vamos a decir que eso sucede, pero se puede decir que sí se tiene información en un tiempo oportuno, ¿no? A ver, ¿había una pregunta? Ok. Entonces, entonces con el uso del SIAF se puede decir que se tiene información oportuna y consistente, ¿sí? Muy bien. Además, otra ventaja de usar SIAF es que se tiene un esquema de seguridad. ¿Esto qué significa? Que el SIAF se convierte en un backup de la información de las entidades del sector público. Como vamos a ver a lo largo de estas sesiones, la información que se registra en los sistemas locales, en los módulos locales, se transmite al sistema central. Y por lo tanto, la información que está en el módulo cliente, en el sistema local, también se encuentra en el sistema central. De haber alguna contingencia o una pérdida de información, se puede recurrir al Ministerio de Economía, al sistema central, para que él proporcione la información o recupere la información si es que ésta se ha perdido, ¿no? Entonces por eso se dice que opera como un sistema de seguridad, ¿no? Además, permite realizar un seguimiento de la ejecución presupuestal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se puede conocer cuál es el nivel de ejecución de gastos que se tiene en el sector público, ¿no? Se puede saber cuánto es el presupuesto del sector público actualizado, ¿no es así? Se conoce cuál es el presupuesto actualizado del sector público y cuál es el nivel de gastos que va habiendo con cargo a ese presupuesto, ¿no? En cada una de las fases del ciclo de gastos, ¿no? Y por lo tanto, se puede saber se puede tener una visión global y permanente de la disponibilidad de recursos financieros del Estado. Entonces se puede saber algo muy importante que se está usando hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el disponible presupuestal de las entidades del sector público? ¿Cuál es el saldo del presupuesto de las entidades? Y por lo tanto se puede saber cuál es el saldo del presupuesto que tienen las entidades del sector público, ¿no? Como le decía hace un momento, se conoce cuál es el marco del presupuesto, cuál es el nivel de presupuesto que se tiene y cuánto es la ejecución de gastos que hay, ¿no? Y por lo tanto, el MEF, el Ministerio de Economía y los tomadores de decisiones tienen una visión de cuál es el disponible de los recursos financieros con los cuales el Estado podría contar ante una contingencia. Además, con la utilización del SIAF se mejora la asignación de recursos, ¿no? Porque ante ustedes conocen pues que los recursos del sector público son escasos, entonces ante una asignación de mayores fondos que tenga el sector público, con la utilización, con el SIAF se puede tomar una mejor decisión porque se conoce cuáles son las entidades
cuál es el nivel de gastos que tienen las entidades y cuáles son las necesidades de recursos que ellos tienen, ¿no? A ver, señorita Lucina, díganos cuál es su pregunta. ¿La escuchamos? ¿No la escuchamos? Ok, muy bien. Y bueno, con toda la experiencia ganada a través del uso del CIAF en las entidades del gobierno nacional y regional, que fueron las entidades que empezaron en el año que se empezó el CIAF, en el año 1999, se extendió su aplicación a las municipalidades desde el año 2004, ¿no? Es así que hoy en día ya todas las entidades del gobierno local ya usan CIAF, ¿no? A ver, bien señores, una vez más, Misael Rivera, estamos viendo acá las consultas que nos han hecho hace un momento, Henry Paz y otras personas también. Vamos a responder en este momento, ¿no?, sus consultas. A ver, amigo Luis, ¿qué nos puede decir con respecto a la pregunta de Henry? Muy bien. Henry nos pregunta, en la diapositiva 7 mencionó que la transmisión de los procesos era mediante conexión a internet. Y cuando no había internet, ¿cómo era la transmisión? Ok. Bueno, el CIAF empezó a utilizarse en una etapa de pruebas desde el año 97. Desde el año 97 se empezó con un registro manual. En el año 98 se empezó con unas pruebas a través de un módulo con transmisión de información y oficialmente a partir del año 99. En ese tiempo había dos mecanismos de transmisión: a través de internet, a través de aquellos que tenían una línea de internet, acceso a internet, o si no a través de los módems, ¿no? A través de los módems y la línea telefónica. Esta era la forma como se transmitía en aquellas entidades que no tienen internet, ¿no? Aunque no lo crean, todavía existen entidades que no transmiten a través de internet, ¿no? No usan internet, sino utilizan los módems. Es módem externos o módem internos, en los cuales que los emplean para transmitir información al Ministerio de Economía y recibir información al Ministerio de Economía, ¿no? Esa sería la respuesta, a través de los módems. Muy bien. A ver, seguimos. Muy bien. Martín nos dice, ¿en qué momento se realiza el envío de información al servidor base? Ya. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de estas sesiones, ¿ya? Pero le voy respondiendo en general, ¿en qué momento? A medida que se va registrando las transacciones, ¿no? Si voy registrando transacciones que tienen que ver con el sistema de presupuesto, la registro y las transmito, ¿no? Si voy haciendo operaciones que tienen que ver con la ejecución de gastos o ingresos, la registro y lo voy transmitiendo. El envío se realiza en el momento que el usuario lo prefiera, ¿no? Pero en general, cuando se registran las transacciones, ¿no? Cuando se ingresan las transacciones y se decide transmitirlos, en ese momento se envía, ¿no? Muy bien, a ver, el señor Vázquez tiene alguna consulta que desea hacer. Señor Vázquez, ¿lo escuchamos? Sí. No. ¿No tiene alguna pregunta? Sí, es como, ¿cómo se hace para grabar la sesión? A ver, bien, señor Vázquez, lo que pasa es que la sesión no tiene que grabarla usted, sino que esto nosotros lo estamos grabando en nuestro servidor. Y a partir de mañana todas las sesiones vas a tener disponibles en tu correo, no te preocupes por ese tema. Muchas gracias. No te preocupes. Bien, David Aquino Chirinos también tiene una consulta. Si tienes micrófono en buena hora, si no puedes hacerlo a través del chat. Te escuchamos. David, ¿te escuchamos? Bien, entonces vamos a continuar. A ver, tenemos también Henry Paz una vez más. Henry, te escuchamos. Si tienes una consulta.
Estamos para poder ayudarte. Si no, puedes hacerlo también a través del chat que en este momento estamos viendo. Bueno, vamos a ir respondiendo unas cuantas preguntas y continuamos con las diapositivas, ¿ya? Lucina nos pregunta, respecto a la diapositiva número 5, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el Poder Judicial? El Poder Judicial vendría a ser parte del Gobierno Nacional, ¿sí? Si bien es cierto, no forma parte del Poder Ejecutivo, así como tampoco el Congreso, ¿no? El Congreso de la República no es parte del Poder Ejecutivo, son los tres poderes del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los tres forman parte del Gobierno Nacional, ¿sí? Entonces ahí se encuentra. Y también usan SIAF. El Poder Judicial, el Congreso y por ejemplo, la Presidencia del Consejo de Ministros tienen el mismo SIAF que lo utiliza el gobierno regional de Cusco, de Tumbes, el mismo, ¿no? Y el mismo que utilizan los gobiernos locales, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Después nos pregunta Alfredo, ¿el sistema SIAF también puede adecuarse a otros sistemas del Estado? Sí, pero tengan presente que el SIAF contempla todos los procesos de la administración financiera. Si hay que entiendo su pregunta como que si el SIAF puede recibir información de otros sistemas, sí. Si alguna entidad tiene otros sistemas, como por ejemplo el SIGA, en el cual registra información que también va hacia el SIAF, sí, se puede hacer traslado de información de ese sistema SIGA o de otro sistema hacia el SIAF, ¿no? ¿No? Sí, hay traslado de información, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, seguimos. Ya de acá a un momento seguimos con sus preguntas. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva, nosotros ahora voy a mostrarles algo a nivel muy agregado, cómo son los procesos del SIAF, ¿no? Pero antes de entrar a este tema, nosotros debemos conocer que en el SIAF hay se tienen lo que se denomina los actores, ¿sí? Actores. ¿Cuáles son aquellos que los que interactúan en el SIAF, ¿no? ¿Quiénes son los que usan SIAF? Un primer actor es el MEF, ¿sí? El MEF. Ese es un actor. El MEF. Que es representado por las direcciones rectoras, que lo vamos a hablar dentro de un momento, ¿no? Un primer actor es el MEF. El segundo actor es el pliego. Y el tercer actor es la unidad ejecutora. Esos son los tres actores que van a interactuar en el SIAF, ¿no? El MEF es aquel que define el proceso. El MEF define el proceso de la administración financiera. Es quien determina cómo es la administración financiera, ¿no? Él define los procesos y los procedimientos, los cuales se encuentran se encuentran definidos en la normatividad, ¿no? Si alguien desea saber dónde está definida la administración financiera, por qué la administración financiera es como es ahora, por qué hay presupuesto inicial, por qué hay presupuesto modificado, por qué hay programación de compromisos anual o PCA, por qué ya no hay calendario de compromisos, ahora hay calendario de pagos, por qué el ciclo de gastos es de esta manera. Eso lo vamos a encontrar en el marco normativo, o también llamado, podemos decirlo, el marco conceptual, ¿no? Que define a la administración financiera. ¿Está bien?
esa es una responsabilidad del MEF. ¿De acuerdo? El segundo actor es el pliego. El pliego es el responsable del presupuesto. Es quien recibe la asignación presupuestal por parte del Ministerio de Economía. Él es el responsable del presupuesto. ¿Sí? Y la unidad ejecutora va a ser quien va a ejecutar el presupuesto, como su nombre lo dice, ¿no? Es quien ejecuta el presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, algo que vamos a tenerlo presente en todas, a lo largo de todas estas sesiones que vamos a ver el CIAF, es un principio de roles, ¿no? Los roles. Cada uno de estos actores tiene un rol definido, ¿no? En que cada uno de ellos tiene un rol definido, ¿sí? El MEF, roles definidos en cada uno de los procesos de la administración financiera. Roles definidos para el proceso de presupuesto, para el proceso de tesorería, para la contabilidad, para el endeudamiento, ¿no? Entonces, y algo que también vamos a encontrar presente en el CIAF es que estos roles se encuentran claramente marcados. Y vemos también en este nivel, en estos actores, que hay una jerarquía claramente establecida, en el cual el MEF tiene una jerarquía mayor a los otros dos, ¿no? El MEF, el pliego tiene una jerarquía superior sobre la unidad ejecutora, ¿no es así? Pero eso no significa que las transacciones que registra el pliego pueden ser cambiadas por el Ministerio de Economía. Y tampoco los registros que hace una unidad ejecutora pueden ser cambiadas por el pliego. No se puede. Eso lo vamos a encontrar presente, lo vamos a encontrar en todos los procesos, ¿no? Por ejemplo, no pretendo explicar todo este diagrama porque esto es lo que vamos a ver durante todo el curso, ¿no? Pero si cito un ejemplo, ¿cómo es la formulación del presupuesto, ¿no? En este proceso el MEF es quien asigna el presupuesto de las denominadas fuentes MEF. Él asigna el presupuesto. ¿A quién? Al pliego. Asigna el presupuesto de las fuentes MEF, de las fuentes recursos ordinarios, canon, Foncomún. Y es el pliego quien a ese presupuesto le agrega las fuentes pliego y luego distribuye el presupuesto asignado a las unidades del sector público, a las unidades ejecutoras, que le pertenecen al pliego. En este proceso, por ejemplo, el MEF, que como hemos dicho tiene un nivel superior sobre el pliego y sobre la unidad ejecutora, él no puede cambiar, por ejemplo, la distribución que ha hecho el pliego de las unidades ejecutoras. No la puede modificar, no la puede cambiar. Porque no es su rol, no es parte de la función que tiene, no le corresponde en el rol que se le ha definido en la administración financiera. Lo mismo sucede con el pliego. El pliego, a pesar de ser el responsable del presupuesto, no puede cambiar la formulación del presupuesto que ha hecho sus unidades. Le puede pedir que la cambie, puede pedirle que la modifique a la unidad ejecutora, pero no la puede cambiar él. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que nosotros vamos a encontrar presente en todo el proceso, en todos los procesos que contempla el CIAF, ¿no? Un proceso de roles, de responsabilidad de cada uno de ellos, ¿sí? Ahora sí vamos a ver sus preguntas, vamos a escuchar sus preguntas. A ver, primero las preguntas por escrito, ¿no? A ver, Henry Paz. Ok. Sí, dentro del esquema, la jerarquía en el proceso presupuestario está en el MEF, ¿no? Sí, él es el órgano rector, ¿no? Del Sistema Nacional de Presupuesto, de Tesorería, de todo lo que tiene que ver con la administración financiera, ¿no? El esquema no pretende establecer una jerarquía, ¿sí?
tiene razón, pero no, el esquema no pretende solo establecer una jerarquía, sino un flujograma de procesos, ¿sí? Me pregunta Henry Paz, ¿el MEF? No, ¿hay una cosa? Ah, ok. ¿El MEF puede asignar el presupuesto a las UES? No. El Ministerio de Economía no le puede dar un presupuesto directamente a la unidad ejecutora. Le da el presupuesto al pliego, y el pliego es quien distribuye las unidades ejecutoras, ¿sí? Eso lo vamos a ver, cómo se hace este proceso cuando vayamos viendo los procesos de presupuesto. Denis, entiendo entonces que para los gobiernos locales pequeños, el pliego es la misma unidad ejecutora. En el caso de los gobiernos locales, todos los gobiernos locales son pliego, ¿sí? No interesa si es una municipalidad pequeña o grande, ¿no? Todos los municipios, sean municipalidades provinciales o distritales, son pliego, ¿sí? Son pliego, ¿de acuerdo? Ya. Rodolfo me dice, es conveniente que se aclare sobre los gobiernos locales, distritales y provinciales, relacionado al pliego y unidad ejecutora. Es cierto. A ver, el MEF, cuando implementa el CIAF, lo inicia en el gobierno nacional y en el gobierno local, en el cual existe un esquema de pliego unidades ejecutoras. Y ese mismo esquema es trasladado a los gobiernos locales, ¿sí? Pero en los gobiernos locales no existe esa estructura en realidad, de pliego unidad ejecutora. Pero sí, como sistema sí se tiene, ¿ya? Acá en esta diapositiva ustedes pueden ver la clasificación institucional en el gobierno nacional y en el gobierno regional, ¿no? Ahí tenemos un nivel presupuestal, un primer nivel presupuestal que es el sector, ¿no? El segundo nivel es el pliego y el tercer nivel la unidad ejecutora. Pero en los gobiernos locales no se da esto. En los gobiernos locales no hay sector. Como que luego después en los gobiernos regionales tampoco lo hubo sector, ¿sí? No hay sector. Los gobiernos regionales van del nivel de pliego y unidad ejecutora. En cambio, en el gobierno nacional sí hay un sector, un pliego y una unidad ejecutora. Pero como sistema se sigue manteniendo la misma estructura para que sea un sistema igual para todos, ¿sí? Los gobiernos locales no existe una estructura pliego unidad ejecutora, pero sí la vamos a encontrar en el sistema, ¿sí? ¿Ok? Algo que quizás no es eficiente, no es lo correcto, pero es lo que hay, ¿sí? De acuerdo. Muy bien. Lucina nos pregunta, ¿quién determina el monto del presupuesto? El importe del presupuesto, en la etapa de la formulación del presupuesto, lo determina el Ministerio de Economía para las fuentes MEF. ¿Ya? Es algo que podemos ir viendo mejor cuando veamos el proceso de presupuesto, ¿de acuerdo? Pero su consulta es válida en el sentido de que ¿quién determina el presupuesto? El MEF. El MEF para las fuentes MEF. El MEF determina cuánto es el presupuesto para recursos ordinarios, para Cano, Foncomún. A esa llamamos fuentes MEF. A las fuentes a los recursos que el MEF transfiere. Y hay otras fuentes, que son las fuentes pliego, como la fuente de recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, endeudamiento, etcétera. Esas fuentes las determina el mismo pliego. El mismo pliego es quien otorga, el mismo pliego es quien define cuál es el importe del presupuesto en esas fuentes, ¿ya? Entonces, bueno, Lucina nos repregunta, dice, ¿es cierto? ¿Cómo determina el MEF, ¿no?, esos importes? Bueno, para eso hay toda
una metodología de cálculo en base a unos índices que establece el MEF, que en realidad es una información que viene desde depende de varios factores, ¿sí? De varios. Uno de ellos son factores que determina la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales para determinados recursos. Para otros recursos ya depende de otros factores. Bien, vamos ahora a las consultas que las personas tienen micrófono. A ver, Luis Enrique, ¿quieres alguna consulta? Nosotros te estamos escuchando en este momento. Bueno, sí, mi tema era por justo que aclarar un poco sobre la unidad ejecutora, por ejemplo, en el caso de Chincha, ¿no? O era un pliego o era una unidad ejecutora. Bien, te escuchamos, vamos a preguntar a Luis. Ya, sí, en realidad este tema confunde en el caso de municipalidades, es cierto, confunde porque las municipalidades son, no existe una estructura de pliego unidad ejecutora, pero yo no la puedo dejar de mencionar porque ustedes la van a encontrar en el sistema. Ustedes cuando utilicen el módulo de presupuesto, por ejemplo, cuando hagan la contabilidad, ustedes van a encontrar una estructura pliego unidad ejecutora, pero en realidad formalmente no la hay, ¿sí? Pero en el sistema sí van a tener eso. Y en todo caso, lo que tendríamos que decir es que, y que es lo cierto, que todas las municipalidades son pliego y unidad ejecutora, ¿sí? Distritales y provinciales. Bien, Luis, muchas gracias por tu consulta. También, David Aquino, ¿tienes una consulta? Por favor, estamos para escucharte. Bueno. Bien, entonces vamos a continuar con la exposición. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el CIAF, ¿no? El principio de roles, de responsabilidad, ¿ya? Bueno, existe acá en esta diapositiva otros actores, ¿no? Como por ejemplo a la SUNAT, al Banco de la Nación, a la sociedad de bancos, ¿no? A los bancos privados, a los organismos internacionales, como el BID, el Banco Mundial, ¿no? Que también se vuelven, también interactúan con el CIAF, pero no tienen roles de registro definidos, ¿sí? ¿Ok? Los actores que van a utilizar CIAF son ellos tres, ¿sí? Muy bien. Bueno, esta diapositiva también nos muestra otros procesos, como por ejemplo el proceso de programación de compromisos anual, que es algo que vamos a ir viendo ya cuando veamos el módulo de presupuesto, ¿sí? Quizás veamos una parte ahora, o si no ya el día siguiente, en la siguiente sesión, ¿no? ¿Ok? Bueno, aprovechamos también esta diapositiva para mencionar que, como vimos al inicio, el CIAF contempla, 4 sistemas administrativos, ¿no? El sistema administrativo de presupuesto, de tesorería, de contabilidad y de endeudamiento, ¿no? Y cada uno de estos sistemas administrativos tiene un responsable principal, ¿no? Un responsable que es quien define el proceso de cada uno de estos sistemas administrativos, a los cuales se denomina ente rector, ¿sí? Ente rector, que viene a ser la dirección rectora del Ministerio de Economía que define los procesos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de presupuesto, la Dirección General de Presupuesto Público es la que determina los procesos de presupuesto. La Dirección de Tesoro y Endeudamiento
es la que define los procesos de tesorería y de endeudamiento también, ¿no? Y la Dirección General de Contaduría Pública es la que define los procesos de contabilidad, ¿sí? Entonces vamos a encontrar 4 responsables, ¿no? Bueno, ahora 3 que se unió la Dirección de Tesorería y Endeudamiento, para estos sistemas administrativos, ¿está bien? A los cuales se denomina ente rector. Muy bien, esta diapositiva ya la habíamos visto, pero vamos, esta diapositiva nos establece cuál es la clasificación institucional de las entidades del sector público. En el gobierno nacional y regional habíamos visto que es el sector, el pliego y las unidades ejecutoras, ¿sí? En este sentido tenemos algunos sectores en los cuales vamos a tener que existe un sector y un solo pliego y una sola unidad ejecutora, ¿no? Como es el ejemplo del Congreso, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de la República tenemos un solo sector, que es el Congreso, un solo pliego y una sola unidad ejecutora. Por otro lado tenemos sectores que tienen varios pliegos, ¿no? Varios pliegos. Y dentro de esos pliegos hay unos pliegos que tiene una sola unidad ejecutora, como es el caso de las universidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos al sector educación, que tiene diferentes pliegos, ¿no? Varios pliegos. Y dentro de esos pliegos están las universidades. Una universidad, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, tiene una sola unidad ejecutora. Hay otros pliegos, como por ejemplo el Ministerio de Educación, que tiene varias unidades ejecutoras. En ese caso, por ejemplo, y ahí tenemos el caso de los gobiernos regionales. Bueno, el gobierno regional no tiene sector, ¿sí? Pero los gobiernos regionales tienen varias unidades ejecutoras que pertenecen al gobierno regional, ¿no? Por ejemplo, el gobierno regional de La Libertad tiene 30 o 32, no recuerdo el número exacto, 30, 32 unidades ejecutoras. Y hay un cuarto nivel, que son las unidades operativas, que no se encuentra dentro de la clasificación institucional presupuestal, ¿sí? No es una clasificación presupuestal. Es una clasificación que ha creado el CIAF para agrupar a las unidades que no tienen presupuesto, porque las unidades ejecutoras sí tienen presupuesto, tienen un presupuesto, ejecutan un presupuesto, pero las unidades operativas son aquellas entidades que sin tener presupuesto reciben recursos. Reciben recursos en la modalidad de encargo, ¿sí? Reciben recursos en la modalidad de encargo que lo ejecutan. Ejecutan los recursos que se les transfiere por encargo de las unidades ejecutoras, ¿no? Un ejemplo de estas vienen a ser las entidades del PRONA, ¿no? Las entidades del PRONA. Por ejemplo, el PRONA es una unidad ejecutora, ¿no? Una unidad ejecutora que pertenece al pliego Ministerio de la Mujer, ¿no? Una unidad ejecutora que pertenece al pliego Ministerio de la Mujer, ¿sí? Y que tiene varias unidades operativas, ¿sí? Las oficinas zonales de Iquitos, de Huancavelica, de Ayacucho, todas sus unidades operativas. Ellas reciben recursos, pero por encargo, y utilizan CIAF, ¿de acuerdo? Utilizan CIAF para manejar esos recursos que reciben por encargo.
¿sí? ¿De acuerdo? Aproximadamente 100, un poco más de unidades operativas, ¿sí? Muy bien. Ahora sí vamos a ver sus consultas. Primero las por escrito. Ya. A ver, Lucina dice, para asignar el presupuesto, ¿acaso no tiene que tenerse en cuenta el cuadro de necesidades que la entidad presenta en el ejercicio presupuestal? A ver, en realidad no es así, ¿no? El MEF asigna el presupuesto en base a diversos factores que ellos manejan, ¿no? A diversos factores que ellos manejan, entre ellos también está la disponibilidad de la caja fiscal, la proyección de ingresos, que va a tener el Ministerio de Economía, ¿no? La proyección de ingresos que va a tener el Ministerio de Economía por la recaudación tributaria, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El cuadro de necesidades surge después que ya se definió el importe del nivel de ingresos con el que cuenta una entidad, ¿no? Si por ejemplo una municipalidad, si hablamos de una municipalidad, determina los ingresos que va a tener por las fuentes MEF, ¿cuántos ingresos va a tener por recursos ordinarios, por canon, por Foncomún, por impuestos municipales, por recursos directamente recaudados? Determina cuántos son los ingresos que va a tener. En base a esos ingresos puede plantear, va a empezar a plantear un plan operativo institucional, ¿no? Luego de elaborar ese plan operativo institucional, va a costear ese plan operativo determinando cuáles son los insumos que requiere para implementar ese plan operativo. A partir de la determinación de esos insumos, que son los recursos humanos, logísticos y financieros que necesita, surge el cuadro de necesidades. Es recién a partir de ahí, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Seguimos con sus preguntas. Perdón, Luis. Por favor, si alguien tiene micrófono, en este momento puede hacer su consulta. Levante la manito, por favor, y nosotros le vamos a dar acceso para que pueda formular su pregunta vía radio, chat o micrófono. Bien, a ver. Ida vía Fuentes. A ver, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Bien. Bien, Ida, te escuchamos, por favor. Parece que no tiene micrófono, pero vamos a dar entonces pase a Aquino. A ver, David Aquino, ¿tienes alguna consulta? Te escuchamos, por favor. Bien, aprovecho para saludar a todos los participantes. Son más de 60 personas que están participando de todo a lo largo y ancho del país. Lo felicitamos de verdad. Recuerden que la transmisión lo estamos haciendo en vivo, siendo las 8:25 ya de la noche. De acá de Lima estamos transmitiendo este curso importantísimo que es sobre aplicaciones prácticas en el CIAF. Bien, entonces vamos a continuar. También, si es que le recordamos que si es que ustedes no tienen micrófonos o tienen algún inconveniente, pueden hacerlo a través del chat. Por ejemplo, bueno, acá tenemos una consulta de Lucina Malú. Ella nos dice, por ejemplo, en el Poder Judicial nos han solicitado el cuadro de necesidades para el año 2012 para efectos de presupuesto. A ver, Luis, ¿qué podríamos aconsejarle a Malú? Claro. Dentro del proceso de formulación del presupuesto, ¿no? Está dentro del proceso de formulación del presupuesto se determina el cuadro de necesidades, ¿no es así? Pero ya el Poder Judicial ya tiene su techo,
El Poder Judicial ya tiene el techo presupuestal. El techo presupuestal con el cual él va a poder desagregar su demanda global de gastos, a partir de la cual se obtiene el cuadro de necesidades. Sí, usted entiendo que usted pertenece a un distrito judicial, ¿no? A una entidad del Poder Judicial que le transmite, que le hace llegar al Poder Judicial Central, a la gerencia general del Poder Judicial, su cuadro de necesidades. Sí, ellos lo toman en cuenta para formular su presupuesto, ¿no? Pero el techo presupuestal que determina el MEF y los ingresos que proyecta el Poder Judicial son los que van a marcar cuál es el nivel máximo de demanda global de gastos que va a haber y el cuadro de necesidades, ¿sí? Si las necesidades que se tiene superan el presupuesto, se va a tener que hacer una priorización, ¿no? Bien, muchas gracias, Luis. Sería importante, Lucina, que pudieras informarnos de en qué entidad trabajas, por favor, y en qué área, ¿no? Esto sería importante para poder darte un marco de respuesta más exacto. Bien, también vamos a invitar a Joana de la Cruz. Si tienes micrófono, por favor, te estamos escuchando en este momento para que puedas hacer tu consulta. Joana, buenas noches. Bien, si no puedes o tienes alguna dificultad, puedes hacerlo vía chat. Estamos para servirte. Bien, David Aquino, otra vez, si tienes alguna consulta. Bueno, entonces, bien, Joana, nos dices que no tienes audio, pero puedes hacer tu consulta como aquí nos informas que no tienes audio, ¿no? Y nosotros con todo gusto vamos a poder absolver. Bien, Malú nos confirma que trabaja en la Corte Superior de Justicia de Junín. Y hace 4 meses está en el área de logística. Le felicitamos. Bueno, bajo esta información, ¿qué nos puede decir Luis? Claro, ustedes no vienen a ser una unidad ejecutora. El Poder Judicial es una entidad que tiene una sola unidad ejecutora, ¿no? Bueno, dos, un proyecto que también maneja, ¿no? Una unidad ejecutora a partir de la cual administra todo el presupuesto que tiene el Poder Judicial, ¿no? Y ustedes le hacen llegar al Poder Judicial, a la Gerencia General, en primer lugar, me imagino su plan operativo anual, y a su vez su cuadro de necesidades o insumos que requieren para implementar ese plan operativo, ¿no? Que ellos lo consolidan de todas las entidades que pertenecen al Poder Judicial, pero ellos ya tienen, como les repito, un marco presupuestal. Ellos ya el Poder Judicial lo tiene. No es que se agrega y lo que sume es el presupuesto del Poder Judicial, no, se tiene que priorizar. Lo que sucede generalmente es que la demanda de gastos excede la oferta presupuestal, o sea, el presupuesto. Es lo que sucede generalmente. Bien, señores, agradecemos sus consultas. Vamos a seguir con la exposición. A lo largo de la capacitación vamos a dar respuesta en la ejecución ya en la práctica en sí. Recuerden que este es un CIAF básico. Hay personas que de veras conocen el tema y hay otras personas de veras que tampoco no conocen. Así es que vamos a continuar con la exposición. Bien, entonces Luis, ya hemos respondido algunas de las consultas. Vamos a continuar. Muy bien, entonces esa sería la estructura del sector público. A ver, pasamos, ¿qué más tenemos? Ya. Bueno, en el ámbito del sistema, como le dije, sus dos principales funciones del CIAF, ser un sistema de registro único y ser un medio de comunicación, ¿no? Busca la no duplicidad del registro, ¿no? Se busca, el CIAF busca ser un sistema de registro
de todas las transacciones que tiene que ver con la administración financiera, pero un sistema en el cual se registre las transacciones una sola vez, ¿sí? Una sola vez y luego se comparte. Y además busca el ordenamiento de las finanzas públicas, ¿sí? Muchas veces se contempló al CIAF como un sistema de control, ¿no? En sus inicios se veía así, como un sistema más direccionado al control, ¿de acuerdo? Pero no lo fue, no fue un sistema que no estuvo dentro de sus concepciones, ¿no? Ser un sistema de control, sino más bien ser un sistema que contemple todos los procesos de la administración financiera, que es usado, sí, que es usado como medio para realizar el control. El control es cierto, pero no es su objetivo principal. No, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos otro principio del CIAF es el de ser un sistema que otra base del sistema es ser un sistema que contempla los procesos desde un punto de vista de proceso integrado, ¿no? ¿Qué significa esto del sistema de proceso integrado? Significa que los registros que se hacen en el sistema, que lo vamos a ir viendo a lo largo de todas estas sesiones, los registros que se hacen en el sistema, luego que son procesados, determinan un producto final, ¿no? Si, por ejemplo, más específicamente me voy al ámbito de presupuesto, por ejemplo, al sistema de presupuesto. En el sistema de presupuesto se inicia, el proceso de presupuesto inicia con la formulación del presupuesto. Entonces, ¿qué se registra ahí? Se registra asignaciones presupuestales. Se realiza la distribución del presupuesto, se crea metas y se asigna créditos presupuestales a estas metas. A partir de lo cual tenemos como producto final el presupuesto inicial de apertura. Este presupuesto inicial de apertura, que es el producto final de un proceso, nos lleva a tener un elemento de entrada. O sea, el producto final de un proceso, el producto final que es el PIA, se convierte en un elemento de entrada para otro proceso que es la ejecución del presupuesto. O un elemento de entrada para hacer las modificaciones presupuestales. A partir del cual tengo otro producto final. Al presupuesto inicial le agrego las modificaciones presupuestales y tengo el presupuesto modificado. Ese presupuesto modificado constituye a su vez el elemento de entrada para la ejecución del presupuesto, para las operaciones de gastos, de ingresos, ¿no? Y esas operaciones de gastos e ingresos luego se constituyen elementos de entrada para la contabilidad, que termino con un producto final que son los estados financieros. Entonces vemos que a eso nos referimos con procesos integrados. Que la información no se registra otra vez, no se comparte, se le va agregando valor, se le va agregando registros y se va constituyendo, se va teniendo otro producto. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, seguimos con el Poder Judicial. No, nos pregunta Lucina si en la Corte Superior de Junín, la Corte Superior de Junín es una unidad operativa. ¿Es una unidad operativa del Poder Judicial? Sí, es una unidad operativa del Poder Judicial, pero no una unidad operativa que recibe una asignación presupuestal. ¿Sí? No recibe presupuesto. O sea, por lo tanto, no dentro del CIAF no configura una unidad operativa. ¿Por qué? Unidad operativa va a ser aquella que recibe recursos por encargo. ¿Sí? Bien, señores, vamos a puntualizar en las respuestas y también les ruego en sus consultas. Recuerden que este es un curso básico del CIAF.
Así es que no vamos a ahondar temas más allá que competen a otra capacitación que en un futuro vamos a organizar y de hecho ya lo estamos planteando. Entonces vamos a continuar, por favor, con la capacitación. Asimismo, los saludamos y agradecemos que estén participando de diferentes partes del país. Bien, Luis, vamos a continuar entonces. Muy bien, ok. Entonces, esta diapositiva también nos muestra cómo inició el CIAF, ¿ya? Un poco para conocer cómo inició el CIAF. Muy bien, entonces, la gestión en el país, la implementación del CIAF, ¿no?, inició por la gestión de la pagaduría. Como vimos desde el inicio, el CIAF contempla 4 procesos administrativos, pero en el año 99, cuando había que implementar el sistema, no era viable implementar los 4 al mismo tiempo. Entonces, se inició con el registro presupuestal financiero, que contemplaba a la pagaduría, ¿no? Fue por lo que se empezó, ¿no? A través de las autorizaciones de giro, ¿no?, las autorizaciones de pago, luego vinieron los abonos en cuenta, etcétera, ¿sí? Eso fue. Luego a esto se le fue agregando ya los procesos que tienen que ver con el presupuesto, con la construcción del presupuesto, luego también la contabilidad y luego algunos procesos de endeudamiento, principalmente para la deuda no garantizada, ¿no?, del gobierno subnacional. Ya, muy bien. Para terminar esto, acá tenemos una diapositiva que nos muestra la base de datos, nos muestra cómo se constituye la base de datos CIAF, que así se le llama, a la cual se va formando a través de los registros que hacen las unidades ejecutoras y los pliegos. Registros que se transmiten al Ministerio de Economía y forman parte de la gran base de datos MEF, a la base de datos CIAF, a las cuales acceden aquellos rectores que están en los cajones naranjas, que son las direcciones rectoras del MEF, ellos también registran información en la base de datos, no tanto como las unidades ejecutoras, pero sí registran. Y luego tenemos otras entidades que son muchas entidades que consultan la información, ¿no?, como la SUNAT, la OCDE, la Contraloría, RENIEC, ¿no?, y a la gente del Estado, la gente financiera del Estado, que es el Banco de la Nación, ¿no? Bueno, para terminar, esta diapositiva, si no pretendo explicarla totalmente, esta diapositiva solamente nos muestra que existe en una entidad típica del sector público, el CIAF opera bajo un esquema de procesos transversales. Como le dije hace un momento, procesos integrados, que la información que se tiene, que se registra en un determinado proceso en el CIAF, es compartido por otro sistema. Por eso vemos aquí aquellos sistemas administrativos de color verde, son aquellos sistemas que usan CIAF, ¿no?, presupuesto, tesorería, contabilidad, ¿no? Ellos usan CIAF. Luego tenemos otros sistemas administrativos que están en color marrón, ¿no?, que son aquellos sistemas que usan otro sistema, que es el SIGA, ¿no? ¿Ok? Que ellos entre CIAF y SIGA comparten información, sí, pero son 2 sistemas diferentes, ¿sí?, pero comparten información, ¿sí? Muy bien. Bueno, hasta acá lo vamos a dejar esto. Bien, señores, ya vamos a entrar entonces a lo que es el desarrollo en sí práctico del CIAF, y para ello vamos a ingresar en este momento al CIAF. Ya le hemos dado todos los pasos, incluso video tutoriales, para que ustedes puedan ingresar al demo del CIAF para que podamos hacer las aplicaciones prácticas. Pero desde ya, una vez más, les digo de que si ya tienen instalado y descargado el CIAF,
ustedes pueden ingresar, como en este momento lo estoy haciendo, ¿no? En el disco donde han grabado han descomprimido, perdón, el demo, y de ahí también pueden hacer el ingreso si es que no lo tienen, como en este caso lo están viendo en su menú de inicio. Bien, acá tenemos el SIAF y de aquí lo pueden abrir. O como en mi caso ya yo he hecho el clic derecho y le he puesto enviar a escritorio y ya lo tengo en esta parte. Entonces yo voy a ingresar de un modo directo como en este momento lo estoy haciendo, pero para que no me han copiado, nuevamente ingreso al disco C que he descomprimido el archivo y le doy doble clic en el archivo descomprimido y le doy doble clic y de inmediato ingreso. Para que esto no puede estar haciendo. Bien, ya hemos ingresado en este momento, entonces vamos a pedirle a Luis que pudiera darnos los detalles para poder trabajar de una vez. Muy bien, entonces ustedes han accedido al SIAF a través de un usuario que se llama prueba, ¿no? Tiene acceso a casi todos los módulos del SIAF, ¿no? Tiene acceso a casi todos los módulos del SIAF. Acá vemos que tenemos al módulo administrativo, al módulo de procesos presupuestales, al módulo contable, al módulo de conciliación de cuentas, conciliación presupuestaria, al módulo administrador del sistema. Los módulos que vamos a ver durante estos días en este curso son 3. El módulo de procesos presupuestales, que es el que vamos a ver en un primer momento, el módulo administrativo y finalmente el módulo contable. Esos son los 3 módulos principales del SIAF, que son los que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también que el SIAF, para abarcar todos los procesos de la administración financiera, ha agrupado estos procesos por módulos. Así vemos que el módulo de procesos presupuestarios abarca los procesos que tienen que ver con el sistema administrativo de presupuesto. ¿Sí? El módulo administrativo abarca los procesos que tienen que ver con el sistema de presupuesto también y con el sistema de tesorería. ¿Sí? Entonces vamos viendo una relación módulo-sistema administrativo. ¿Sí? Módulo de procesos presupuestarios con el sistema de presupuesto. O sea, sistema administrativo de presupuesto. El módulo administrativo con el proceso, con el sistema de presupuesto y el sistema de tesorería. El módulo contable con el sistema de contabilidad. Y así también se tiene un módulo de deuda, que no lo tenemos acá, definido para este usuario, porque se tiene definido para las entidades del gobierno local y gobierno regional. Ok, entonces, y así teníamos, les decía, un módulo de deuda, que es en el cual se registra las operaciones de deuda interna, ¿no? De deuda interna no garantizada, ¿no? ¿Ok? Bueno, esos son los principales módulos del SIAF, pero así también hay otros módulos que tienen que ver con la administración financiera, como es el módulo de conciliación presupuestal. Pero ese es un módulo, bueno, que ayuda, como su nombre lo dice, a la conciliación del presupuesto, en la cual se verifica la información que se tiene en la entidad con la información que está en el MEF. Así también tenemos otro módulo que se llama conciliación de cuentas de enlace, que tiene que ver con los procesos de tesorería. Y hay otros módulos más que los vamos a ver dentro de un rato, solamente para mencionarlos. No pretendemos abarcarlo en este curso de módulo básico. Preferimos centrar solamente estos 3 módulos, que son los módulos más usados.
en el cual podríamos encontrar el más del 90% de las transacciones que se registran en el CIAF. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les decía que nosotros hemos ingresado con un usuario que se llama prueba, definido prueba, ¿sí? Que el usuario fue creado por el llamado administrador del sistema, ¿sí? Hay un administrador del sistema que es quien crea los usuarios en la entidad, define los accesos para la entidad. Por ejemplo, para este usuario prueba, ¿sí? Se ha definido accesos a estos módulos que ven acá, ¿sí? Pero hay la posibilidad de darle otros accesos, ¿ya? Vamos a ver cómo damos accesos al CIAF, ¿ya? A ver. Voy a cerrar el sistema. Cerremos con esta puertita que está acá. Vamos a darle clic ahí, a esta puerta, y salimos del sistema. Y volvemos a ingresar al sistema, pero vamos a ingresar con el usuario que da los accesos al sistema, ¿sí? Que el usuario en este caso es CIAF Seguridad, y la clave es la letra A. ¿Está bien? Y damos a aceptar. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se le da acceso al sistema, ¿ya? En esta primera sesión, lo que he querido es hacer una presentación del CIAF, cuál es su ámbito de acción del CIAF, ¿sí? ¿Cuál es su nivel cuáles son los usuarios del CIAF? Y vamos a hacer una pequeña introducción ya al sistema propiamente, ¿no? Es a partir de la próxima sesión que vamos a empezar ya a ver los módulos, ¿no? Entonces, con este usuario damos acceso, creamos los usuarios, ¿ya? Vamos a ver cómo creamos un usuario. Entramos a la opción de registro, por favor. Ingresemos a la opción de registro y entramos a la opción perfil de usuarios. Ingresamos ahí, le damos un clic. Y acá vamos a encontrar los usuarios que ya tiene definido esta entidad, ¿sí? ¿Ok? Acá está la relación de los usuarios que tiene definido esta entidad, ¿sí? Vamos a crear un usuario, ¿ya? Imagínense que ingresa una persona a trabajar en la entidad, la cual va a usar CIAF, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, a esta persona que entra a trabajar en la entidad y va a usar CIAF, se le tiene que crear un usuario, ¿no? Un usuario. ¿Cómo creamos un usuario? Damos clic en el icono nuevo en la parte superior. Doy clic ahí y acá voy a poner su nombre de este usuario. ¿Cómo queremos definirlo a él? ¿Sí? Por ejemplo, este es un usuario Carlos, por ejemplo, ¿ya? Carlos. Ponemos su nombre acá, ponemos Carlos. Luego ponemos su apellido, López, por ejemplo. Los otros datos son opcionales, ¿ya? La fecha de nacimiento, son opcionales, ¿sí? Y luego, en la parte inferior, vamos a poner a qué módulos va a tener el acceso, ¿sí? Tenemos acá diversos módulos. Primero el módulo de administrador del sistema. Le vamos a dar acceso, el módulo de administrador del sistema es aquel módulo en el cual se le hace mantenimiento al sistema, ¿sí? Mantenimiento en el sentido de que podemos actualizar versiones a través de este módulo, podemos hacer correcciones de la base de datos, si es que en algún momento hay algún imperfecto en la base de datos, se puede
se puede reparar la información a través de este módulo. Ese módulo es para eso, ¿sí? Para hacer mantenimiento al sistema y para reparar el sistema, ¿sí? Muy bien. Entonces no le vamos a dar acceso a este sistema. Ya vamos a ir viendo uno por uno. Le doy clic acá en el símbolo menos, ¿sí? Muy bien. Vamos al otro módulo, módulo de conciliación presupuestal. Es un módulo que usamos para hacer la comparación de la información presupuestal que está en la base de datos MEF con la información presupuestal que está en la entidad, ¿sí? No le vamos a dar acceso, vamos a ir viendo. Le voy a dar un símbolo menos, clic en símbolo menos. Luego tenemos el módulo contable, ¿sí? Que es acá donde vamos a registrar vamos a hacer el registro contable y vamos a formular los estados financieros, los estados presupuestales. Entonces podemos darle acceso a este módulo. ¿Cómo le damos acceso a este módulo? Le doy clic en el módulo contable acá. Y fíjense, si le doy clic en el módulo contable, le va a dar acceso a todas las opciones del módulo contable. Veo acá, el módulo contable de unidad ejecutora tiene acceso a la opción, hay una opción mantenimiento, una opción registro, opciones. No pretendo ir en esta primera sesión explicarle estas opciones. Eso se va a ver luego en cada una de las sesiones que vamos a tener para estos módulos. Vamos a ir viendo cada una de estas opciones. Pero así es como doy acceso. Le quiero quitar acceso a la opción de mantenimiento. Le saco el check y ya no tiene acceso. No quiero que tenga acceso a esta opción de registro de contabiliza, le quito acceso. Y así sucesivamente. ¿Sí? Voy a minimizar esto. Módulo de deuda pública, como les decía, módulo donde registro las operaciones de deuda. Y así, de la misma manera, voy dando los accesos. ¿Sí? ¿Ya? Módulo de ejecución de proyectos. Es un módulo en el cual se transforma la información registrada en el módulo administrativo, la información registrada en clasificadores presupuestales, la transformo en códigos que utiliza los organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial para reportarles información. ¿Ya? Voy a ir minimizando. La forma, el módulo de control de pago de planillas ya no se utiliza, lo vamos a pasar por alto. El módulo de procesos presupuestales, que es el primer módulo que van a empezar a ver ustedes, daría acceso de la misma manera, ¿no? Quiero dar acceso a la opción de consultas nada más, le doy clic acá. Y estoy dándole acceso a las consultas, a reportes, y así voy dando. Así voy dando acceso, ¿ya? Es la misma mecánica, dando check en las opciones a las cuales quiero que tenga acceso este usuario, Carlos. Y lo mismo el módulo administrativo, le puedo dar check acá, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, este usuario, ya así le voy dando los accesos, ¿sí? Grabo, doy clic acá en el icono grabar, está bien, ya grabó. Bueno, una vez que graba, información fue grabada exitosamente, ya creó el usuario Carlos, fíjense acá, y ahora voy a ingresar con ese usuario, ¿ya? Voy a darle clic acá en cerrar, voy a sistemas, salir, e ingreso otra vez al sistema, pero ahora con el usuario Carlos. Pongo usuario Carlos, y la clave va a ser Carlos también. Por primera vez la clave es la misma, luego se puede cambiar. Y ya tiene acceso a los módulos que le he dado. ¿Recuerdan? A los módulos que le he dado acceso. Muy bien. Muy bien. Ya vamos a ver sus preguntas. Nos quedaríamos acá. Ya a partir de la siguiente sesión ya ustedes empiezan a ver los módulos que ya directamente. ¿Sí? Muy bien. Buenas noches con todos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Primero quiero felicitarlos a todos por haber accedido. Tenemos un 90% de concurrencia en la sala de conferencias en este momento. Algunas personas que no han podido acceder por razones técnicas, hemos tratado de estar dando el soporte a todos, pero de todas maneras
todos, casi la mayoría ha podido ingresar. Hay muchas preguntas que nos están realizando. Recuerden que este módulo es una sesión básica. Las personas que han tenido problemas para instalar el demo o problemas de ese tipo, nosotros hemos estado brindando soporte desde el día de ayer y hoy desde temprano. En todo caso, nosotros al finalizar, a las personas que están realizando o tienen alguna consulta, nosotros vamos a dar ese soporte. Se quedarían las personas que tal vez tienen alguna consulta de asunto técnico o de instalación de demo, para que en las sesiones próximas ya no tengan problemas. Este demo que nosotros le hemos proporcionado o con los que ustedes ya la mayoría está contando, en este momento nosotros a partir de la próxima sesión vamos a estar entregando un demo diferente. Va a ser un demo que está más completo, va a incluir lo que es el pliego y lo que es la parte de unidad ejecutora. Así es. Bueno, también recuerden que todas estas sesiones también se están grabando, así que no tengan problemas. Si alguna persona en este momento, hay muchas preguntas que están hechas por el chat. Si hay alguna pregunta, que tiene, o sea que ustedes cuentan con micrófonos, por favor, les agradecería mucho. En este momento, si alguien tiene micrófono, haga una pregunta con micrófono. De esa manera también tal vez se puede compartir con los compañeros la respuesta y de esta manera sería más enriquecedora la sesión. En este momento ustedes tienen un icono en la parte derecha, en la parte superior derecha hay un icono de una manito. Si ustedes tienen una consulta y cuentan con micrófono, levanten la manito y desde aquí nosotros les vamos a activar la opción de hacer su consulta con micrófono. Ok, en este momento está levantando la mano Lucina Malú. Ahora la bajó. Bueno. Buenas noches, José Luis. José Luis, ¿tienes micrófono activado? Bueno, vamos a responder algunas consultas que tenemos aquí en el chat. Bien, señores, buenas noches. Una vez más, estamos ya concluyendo la primera parte de esta sesión. Agradecemos su participación en este curso. Ha habido una convocatoria bastante interesante, de verdad estamos bastante contentos. Les comento de que la primera y segunda versión que hemos hecho de este curso CIAF, esta es la tercera, no había tanta participación. De hecho, se inscribían un número de personas, pero participaban el 10-15%, pero en esta oportunidad lo están haciendo casi el 95%, lo cual dice mucho del interés que ustedes están poniendo en este evento. Señores, los felicitamos y les mandamos nuestros saludos a todas las personas que de diferentes partes del país están siguiendo nuestra transmisión en vivo. Recuerden que esta clase va a estar grabada y a partir de mañana ustedes pueden ingresar a su correo con su clave y pueden ver el video que está grabado, ¿no? Toda la clase que se está siguiendo en este momento. Vamos a, por favor, contestar las consultas que nos están haciendo. A ver, vamos a comenzar con... a ver, un momentito, por favor. Bien. Bien, a ver, denos un momento, por favor. Tenemos una consulta de David. Si tienes micrófono, te rogamos que puedas formular tu consulta. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, si es que no tienes un micrófono, puedes hacerlo vía chat. Invitamos a Luis Enrique. Buenas noches, Luis Enrique. Si tienes una consulta, estamos para escucharte. Bueno, más que una consulta, perdón, una ayuda, Wilmer. Quisiera saber si nos podía de repente facilitar un glosario, porque yo soy nuevo en el término de la gestión pública. Hay bastantes términos como PCI, PDA, que recién estoy tratando de aprender. No sé si de repente podías apoyarnos con ese tema. Bien, Luis Enrique, nosotros estamos para apoyarte. Ahí hay un vínculo cuando te has inscrito donde puedes bajar estas diferentes diapositivas, glosario de términos, ¿no?
que ustedes pueden descargar y ustedes pueden incluso tenerlo como archivo, como un archivo digital. Pero te voy a pasar por favor con Wilber, él es la parte de asistencia técnica, para que pueda darte mayores alcances y no tengas dificultad con respecto al manejo de los términos. Luis Enrique, vamos a poner un enlace de descarga para que puedas tener la facilidad de tener este glosario de términos, y para todos va a estar disponible. Esto va más o menos a estar para la próxima sesión, así que gracias por tu sugerencia, y si tienes alguna otra consulta.